Evangelio de septiembre 27, 2015, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que le dé de beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos de la primera lectura de los Números. El Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, Eldad y Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos, y ambos comenzaron a profetizar. Un muchacho corrió a contarle a Moisés. Josué le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Y de la carta de Santiago: Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido. Ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Han atesorado un castigo. El salario que ustedes han defraudado está clamando contra ustedes. Han vivido entregados al lujo y al placer. Muy bien. Hoy, como perfectamente nos damos cuenta, hay un contraste muy fuerte y hay una llamada de atención, una corrección muy fuerte también. Tenemos a aquellos que pretendemos ir siguiendo al Señor, los discípulos, y que en un momento dado nos constituimos como señores, como dueños, como propietarios de la iglesia del Señor. Caso que le sucede a San Juan. Señor, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Probablemente Juan esperaba que le dijeran: bien hecho, qué bueno que se lo prohíbas, porque aquí solamente los que están en este club, los que están bajo este rito, los que están bautizados de esta forma, los que se ponen de color rojo. No, el Señor dice: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra mí o contra nosotros está a nuestro favor. Esa es una parte muy importante que casa precisamente con lo que hemos visto en la primera lectura. Dios toma su Espíritu Santo que le había dado a Moisés y se lo da a los otros 70 ancianos. Pero eran 72 los que estaban en la lista. Los otros no habían ido a la reunión. Sin embargo, el Espíritu sopla donde quiere, donde Dios quiere. Cae el Espíritu sobre ellos y comienzan a profetizar. Y nuevamente la tentación de aquellos que son exclusivistas. El muchacho corre a decirle a Moisés. Josué, que se sentía, no sé, digno, exclusivo, le dice: prohíbeselo, Señor. Y Moisés, que hace un acto de humildad muy hermoso, le dice: ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y recibieran el Espíritu del Señor. ¿Por qué puede alguien hacer milagros o expulsar demonios en el nombre de Jesús?
Pues ciertamente porque tiene ese espíritu. En el capítulo 6 de San Juan leemos, justamente después de que el Señor se ha revelado como el pan de la vida, y no solo los judíos, sino muchos discípulos de él dicen duras palabras honestas. ¿Quién puede soportarlas? ¿Cómo nos va a dar este de comer su carne? El Señor les responde y dice, nadie puede venir a mí si antes mi Padre no se lo concede. ¿Y cómo lo concede? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo nos da la posibilidad de la fe, porque la fe no es una acción nuestra, es un don. Ciertamente hay una sinergia entre el don de Dios y nuestra voluntad, un acto virtuoso. Dice el Señor, todo aquel que les dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo no se quedará sin recompensa, porque a final de cuentas ese acto de amor para encontrarnos al Señor en el más desprotegido o incluso en un ministro de Él es precisamente un acto que se paga directamente por Dios, como nos lo explica en el capítulo 25. No pensemos que habla solamente de los apóstoles, habla de cualquier hijo de Dios, que nosotros podamos tener la noción de que son hijos y son hijos del Padre y hermanos del Señor. Y luego viene una admonición tremenda. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla, que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una piedra enorme de molino y lo arrojaran al mar. Es decir, más le valdría no seguir viviendo. Y ahí tendríamos que pensar nuevamente en tantos de nosotros que damos mal testimonio. No puedo dejar de mencionar, por ejemplo, aquellos presbíteros que son pedófilos, que yo no entiendo sinceramente cómo pueden atreverse a hacer esas cosas, pensando en esto. Más te valdría que te arrojaran con una piedra en el cuello, más que vayas a ser arrojado al lugar de castigo donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Nos lo dice el Señor en serio. Tengamos pues cuidado de que nuestros actos sean buenos y ayudemos a nuestros hermanos, aquellos que no pueden vivir con un autocontrol, ayudándolos, acompañándolos, denunciándolos si hace falta, para que no hagan más daño y también no provoquen más su propia condenación. Es lo que leemos en la segunda carta. Ay de ustedes, ricos, lloren y lamentense por las desgracias que les esperan. ¿Por qué? Porque han atesorado los tesoros, pero sobre todo él dice y habla de algo muy particular. Tener riqueza no es en sí malo, porque lo podemos leer también en el libro de Job, como Dios bendice cuando Él quiere. Sin embargo, aquí dice la razón. El salario que ustedes han defraudado está clamando contra ustedes. Cuando nosotros, como empleadores, como patrones, defraudamos los salarios, robamos al mismo Cristo nuevamente. Y lo dice San Juan Crisóstomo. Ay de ustedes cuando roban al Cristo pobre en las limosnas, cuando roban al Cristo pobre en sus salarios. ¿Con qué nos hemos de quedar? Me quedo con la parte positiva, con la parte en donde Dios no excluye de su amor y su misericordia a nadie. Probablemente tengamos en algunas circunstancias sistemas que no permiten o no aceptan que Dios se manifieste aún fuera de ese sistema. Sin embargo, Dios se manifiesta, se sigue manifestando y sigue derramando su Espíritu. El Espíritu Santo es el don más excelso al cual podemos aspirar, porque es aquel que nos capacita para recibir la palabra del Señor, es decir, al propio Cristo, la semilla, que dará frutos de santidad para Dios en su tiempo. Dios les bendiga, hermanos.